Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión asincrónica complementaria a nuestra sesión anterior el día sábado. Y básicamente lo que pretendemos hoy concluir es los principios en materia de los derechos humanos. Por supuesto, recapitular ese enfoque tradicional y ese enfoque de derechos humanos. Por supuesto, también ver la clasificación de los derechos humanos y los 7 desafíos que tiene cualquier democracia en torno al cumplimiento de los derechos humanos. En razón de ello, sean ustedes bienvenidos a esta cápsula o presentación y, por supuesto, iremos mostrando lo que ya hemos enunciado. Para ello, permítanme compartir la pantalla. Vamos a quitar el video para concentrar la focalización u observación de la misma en la presentación de PowerPoint. Así que, sin mayor dilación, bienvenidos. Vamos a compartir la pantalla y vamos a dar, por supuesto, lugar a nuestra presentación. Espero que ya se debe estar proyectando y haciendo, por supuesto, una primera retroalimentación en cuanto a ese enfoque tradicional y enfoque de derechos. ¿Qué buscamos nosotros frente a lo que antes existía respecto de los derechos humanos y lo que, por supuesto, existe el día de hoy o debiese existir el día de hoy? Entonces, por tanto, veamos algunos de esos enfoques. El primer enfoque es el enfoque sectorial con intervenciones verticales y fragmentadas. Recordemos un poco la existencia de ese estado gendarme, de ese estado a donde en la gran mayoría de las latitudes o países de América Latina, por supuesto, predominó durante una época que ya es conocida por nosotros, dictaduras y procesos de una u otra manera de corte radical y fragmentado en torno al cumplimiento de los derechos humanos. Y hoy por hoy lo que buscamos tradicionalmente es un enfoque con visión integral, como bien lo menciona la diapositiva como tal, pero más allá también de un enfoque intersectorial, o sea, entre los diversos sectores que de una u otra manera impactan en esta denominación llamada globalización también. Las necesidades no pueden ser solamente satisfechas. Aquí no estamos hablando de necesidades, aquí estamos hablando de que los derechos verdaderamente deben ser realizados, respetados, protegidos, cumplidos, como una suerte de correlación de responsabilidades frente a las obligaciones que emanan de los estados. No por eso no podemos obviar lo que replica la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando nos habla, por supuesto, de esas bases de libertad, de justicia, de paz en el mundo como tal y que de una u otra manera incorpora que la prioridad de aplicar los derechos humanos es la piedra angular de cualquier Estado que dícese o se replica estar dentro del contexto democrático y, por supuesto, ser respetuoso de ellos como tal. Cuando nosotros hablamos de ese enfoque basado en los derechos humanos, nos estamos centrando básicamente en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque, por supuesto, como ya también lo vemos en la columna del lado derecho, a menudo requiere de un análisis de normas de carácter interno que va a permitir, por supuesto, evidenciar los diferentes desequilibrios y poder garantizar llegar a esos segmentos marginados. Por eso no podemos solamente quedarnos con que son alcanzadas o que son satisfechas, sino aquí también trascender el concepto como tal. Las necesidades no son necesariamente universales. Los derechos humanos, ya lo veremos, son universales. No hay lugar a ningún tipo de discriminación, desigualdad, exclusión frente al mismo. La sostenibilidad y permanencia en el cumplimiento de los derechos humanos
es fundamental. ¿Por qué? Porque siempre está buscando el reforzamiento del Estado como garante de dichos derechos, de respetar, de proteger, de garantizar esos derechos. Casi que es abordar las complejidades de todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos desde una perspectiva holística. Es decir, teniendo en cuenta la conexión entre las personas y los sistemas de poder o influencia. Entonces, por tanto, lo que busca o lo que debe buscar permanentemente el Estado es que los titulares de estos derechos prevalezcan en ellos y por supuesto el Estado siendo garante del mismo. Se centra en las manifestaciones respecto del enfoque tradicional, se centra en las manifestaciones de los problemas o en sus causas inmediatas, centrada en el acceso a servicios básicos de calidad. No. El enfoque de derechos humanos busca las causas estructurales. Si no tenemos la dotación de un acceso de servicio público, pudiésemos simplemente evidenciar que el derecho al agua es un bien público. El derecho a tener una educación, un acceso integral al sistema de educación pública es un derecho humano. Entonces, hay ciertas necesidades que ya no podemos patologizarlas, es decir, solamente en la medida de lo posible que llegue. No, el Estado tiene que ser un verdadero garante a profundidad, escarbar hasta lo más interno de tal manera que la participación no sea una estrategia, sino que la participación de todos sea un objetivo. De tal manera que las necesidades básicas no sean alcanzadas a medida de metas, sino a medida de los resultados que el mismo proceso y que la misma realidad nos ha adecuado o nos ha implementado. En virtud de esta recapitulación, jóvenes, señoras, señores, vamos a incorporarnos en lo que hoy por hoy conocemos como los principios de los derechos humanos. Y esos principios como tal, el principal, que creo que ya todos los conocemos, es que claramente es el principio de la universalidad y de la inalienabilidad. ¿En qué consiste? Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular, como ya lo hemos reiterado en miles de oportunidades. Este principio, tal como se ha destacado en la misma declaración, que es nuestro instrumento primigenio, nos muestra que siempre va a estar incorporado en convenios, declaraciones y resoluciones internacionales a donde estén inmersos los derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena de 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces creo que con esto les estoy haciendo la invitación, no indirecta, sino directa, para dar alcance de que los estados que han ratificado al menos un convenio en materia de derechos humanos deben dar cabal cumplimiento a él. ¿Por qué? Porque reflejan básicamente el consentimiento de cumplir una suerte de obligaciones jurídicas y una suerte de compromisos que el mismo concepto de universalidad les está incorporando. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario, que es el DIH, el mismo derecho o subderecho que manejamos dentro del área del derecho internacional público y que trasciende, este principio trasciende a las fronteras. Los derechos humanos también son inalienables, no deben suprimirse. Solamente ustedes me dirán, profesora, pero ¿y qué hacemos ahora? Tenemos el estado de excepción constitucional de catástrofe y por ende nuestra libertad de circulación está seriamente restringida. Claro, aquí debemos hacer un análisis, porque también pudiésemos plantear la teoría que nos han dicho muchos autores, entre esos Robert Alexi, quien nos dice que no
hay una suerte de derechos que tienen una suerte de proporcionalidades en cuanto a su eficacia. Ya un derecho a la vida siempre va a primar por todo el contexto que en él incorpora, pero también va a ser muy importante el derecho a la educación, también va a ser muy importante el derecho a la salud. Por tanto, cuando se dice que son inalienables, y no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales como tal. Por ejemplo, se puede restringir, y aquí se me ocurre un ejemplo muy básico, el derecho a la libertad, si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. También se puede restringir atendiendo las garantías del colectivo y de la seguridad pública, el derecho de la libre circulación. En estas situaciones de carácter, porque el Estado opera como un garante de esos derechos en pro de la salud pública. Interdependientes e indivisibles. Una característica o un principio muy de común denominador a donde todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, como bien se evidencia en la diapositiva, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de la ley, el derecho de la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y a la educación, o los derechos colectivos, como son todos los derechos relacionados con el desarrollo y la libre determinación. El derecho al espacio público también es un derecho de carácter colectivo. Todos son derechos que de una u otra manera son indivisibles e interrelacionados e interdependientes. Por más que cada uno tenga su propia característica y su propia naturaleza, están directamente relacionados como tal. Y de tal manera que están tan directamente interrelacionados que el avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si yo de una u otra manera violo mi derecho a la salud, indiscutiblemente también estoy violando el derecho a la vida. Espero que los ejemplos les sean muy útiles, iguales y no discriminatorios. La no discriminación, como también lo presenta la diapositiva, es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye, por supuesto, el tema central de algunas convenciones internacionales, como lo es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, el principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades. Y prohíbe, señores, la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como el sexo, la raza, el color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se contempla con el principio de igualdad, así como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a donde todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por tanto, los derechos humanos incluyen esta suerte de obligaciones y de garantismo por parte de los estados. A ni siquiera el Estado ni por un instante dar lugar a discriminación y a desequilibrios. Sin embargo, nosotros prevalentemente observamos estas situaciones de desequilibrio como tal o de discriminación. Sigamos. Los derechos y las obligaciones, como ya también lo comentaba, en la cual los estados asumen estas obligaciones, estos deberes en virtud del derecho internacional público, de respetar y proteger y realizar, pero también de establecer, señores, políticas públicas en materia de derechos humanos, políticas públicas en
todos los estamentos o en todos los aspectos institucionales del Estado como tal que velen por la protección y por el reconocimiento de los derechos humanos. La obligación de respetarlos básicamente significa que los estados deben de abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. En Chile tenemos serios inconvenientes con este derecho humano, el derecho a la protesta social, el derecho a esta demanda social que claramente hay que regularizarla. Ya, eso está claro. Los derechos también tienen una suerte de límites, pero claramente el Estado no puede interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos, porque la obligación de protegerlos exige que para los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y contra grupos o colectividades. La obligación de realizarlo significa siempre que los estados deben adoptar las medidas eficientes y positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como también debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos de los demás. Y por eso es cuando yo digo que todo tiene un límite. La órbita de límite que de una u otra manera es fundamental también para el ejercicio de los derechos humanos. Estos son los principios básicos en los cuales se fundan los derechos humanos. Ahora bien, veamos los fundamentos de los derechos humanos que se complementan, por supuesto, con los principios y que para muchas personas, para muchas, casi que son una extensión de los mismos. Pudiésemos autores como Robert Alexis, autores como Jaime Baza, constitucionalista. Recientemente escuchaba una conferencia de él participando en la Universidad Santo Tomás, sede La Serena, como Fernando Atria, como Francisco Zúñiga de la Universidad de Chile. Todos tienen esta visual de los fundamentos de los derechos humanos respecto de los contenidos normativos y muy propicio hoy por hoy frente a la nueva Constitución. Los fundamentos de los derechos humanos, el primero de ellos, la dignidad humana, la base de desarrollo de los derechos humanos. Y por supuesto es ese valor inherente que tiene cada individuo y que bajo ninguna circunstancia puede ser alterada, violada o vulnerada, porque es intrínseca. La libertad es el atributo de las personas naturales que les permite autodeterminarse y decidir sobre las opciones de los actos que dan sentido a la existencia misma. Sigamos. La igualdad. La parte de ese reconocimiento de suscitar y de consensuar las diferencias naturales y culturales. Todos somos iguales, como lo dijera Boaventura de Sousa Santos. Todos tenemos derecho a ser iguales. Cuando la diferencia oprime y el derecho a ser diferentes, cuando la igualdad se descaracteriza. Miren qué interesante. El ser diferentes no significa que sea un error. El ser diferente implica aceptación. La igualdad formal, implica que las normas jurídicas traten a todas las personas con neutralidad. El discapacitado, la persona de color, la persona que tiene o que está dentro de un proceso de rehabilitación o resocialización penal. Pudiésemos decir que la igualdad se divide en estos dos aspectos, formal y material. La igualdad material implica, por una parte, que las personas no tengan obstáculos, que no estén privadas de la libertad, quizás sería el mejor ejemplo, goce de su derecho humano. La discriminación es toda distinción, exclusión o preferencia basada en cualquier característica personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar y anular ese reconocimiento. El desconocer nuestro origen, los pueblos originarios, el desconocer la migración,
siendo que es un elemento de contexto global. Los derechos humanos nos piden un reconocimiento, un goce y un ejercicio de ellos en condiciones de igualdad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sigamos. Lo habíamos visto, los derechos humanos se clasifican en derechos de primera, de segunda y de tercera generación como tal. Vamos a verlo porque ya los habíamos tocado en clase, pero claramente es importante. Vamos a trasladar un poco esto acá. La primera generación se caracteriza porque son los derechos connaturales. Casi que se plasma un poco en mencionarlo como ese reconocimiento cronológico en derechos civiles y políticos, y en que la segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, y en que la tercera generación hace parte a los derechos de los pueblos, o derechos colectivos también se le ha llamado. Entonces, los derechos de primera generación se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los instrumentos más primigenios, como es justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y claramente, cuando hablamos de los derechos civiles y políticos, es inevitable no hablar del Pacto Internacional de 1976, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1966, pero tuvo un proceso convulsivo de ratificación y solamente ratificado hasta el año de 1976. Recoge dentro de este tipo de derechos humanos aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan que cualquier ciudadano pueda participar en la vida social y política en condición de igualdad y sin discriminación. Dentro de este tipo de derechos de primera generación podemos mencionar algunos que nos van a servir o que nos van a ser de mucha utilidad. La libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos públicos y elecciones, la protección del derecho de las minorías, la prohibición de ejecutar actos que atenten a la vida, como la tortura, penas crueles, degradantes, la esclavitud, el trabajo forzoso, la detención, la prisión arbitraria, la discriminación, la apología del odio racial o religioso inclusive. Para eso hablamos de la primera generación. De la segunda generación corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo origen puede identificarse en las luchas y movimientos sociales de fines del siglo XIX. Son derechos socioeconómicos, como también se les suele llamar en este acápite o en esta segunda generación, aquellos incluidos en la Declaración Universal de 1948, que incluyen ejemplos: derecho a una vivienda digna, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado, el derecho a una salud física y mental, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y del desarrollo científico, además de los distintos tipos de derechos que de una u otra manera también pudiesen estar consagrados en otros órganos, como pudiese ser la Convención de Ginebra de 1951, que también establece el derecho de protección a los refugiados. Aquí también pudiesen incluirse estos derechos de segunda generación. Los derechos de tercera generación son aquellos concernientes a la paz, a la autodeterminación,
a la protección ambiental. Esos derechos son llamados también colectivos y son de una u otra manera los derechos que también por conexión hacen parte fundamental, óigase bien, fundamental de los derechos de primera generación o de los derechos humanos dentro de todo el contexto como tal. ¿Quién no va a querer la paz? Es un bien de seguridad público. ¿Quién no va a querer que sus pueblos se puedan regir por sus propias normas? Este grupo, el de tercera generación, yo también tengo que decirlo, fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar un poco el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entonces, por eso es que la autodeterminación y por eso es que estamos enfrascados en este conflicto denominado conflicto mapuche, pero que no es más que el abogar por el reconocimiento de su característica originaria, buscando o a partir de las bases de la coexistencia pacífica entre Estado y pueblos originarios. A veces se mira mucho a este pueblo en particular como una especie de rebelión o como una especie de zanja, y en absoluto. O sea, aquí debe haber una cooperación intraestatal. Así como pretendemos que exista una cooperación internacional y regional, es decir, entre la comunidad internacional y el que se pueda dar entre cada estado, lo mismo también se pide dentro de las nociones estables que se debe dar dentro de un estado como tal. El uso de los avances de las ciencias y la tecnología también puede estar incluido en este derecho de tercera generación. Problemas demográficos, los problemas ecológicos, los problemas educativos, el patrimonio común de la humanidad, todo aquello que de una u otra manera complemente a este ser social y le permita tener una vida digna. Por eso las tres clasificaciones están directamente interrelacionadas. Espero que la explicación sea suficiente para entender ya lo que nos deviene, los 7 desafíos de la democracia respecto de los derechos humanos. Miren ustedes qué propicio hoy por hoy, entendiendo que estamos en un momento constitucional y que de una u otra manera se nos apremia esa categorización o esa connotación precisa de que los derechos humanos tienen un carácter inclusive supraconstitucional, por encima de los cuerpos normativos superiores o de los textos normativos superiores que hacen que su cumplimiento sea tal que pareciera indiscutible y pareciera ilógico no dar el cabal cumplimiento al mismo. Entonces, cuando yo hablo de los 7 desafíos de la democracia, ustedes me dirán, profesora, son más de 7 desafíos. Vamos a intentar puntualizarlos en los 7 desafíos, pero también podemos hacer mención de otros tantos. ¿Cómo son? El primero, el deber de defenderse a sí misma, es decir, si el Estado es el garante de los derechos humanos, si el Estado predica estas políticas públicas que deben estar consignadas para proteger los derechos humanos, de una u otra manera no podemos delegar en ellos mismos una defensa absoluta cuando indiscutiblemente el mismo defensor emana de la naturaleza estatal como tal. Me voy a explicar aún mejor. El Estado tiene la posibilidad de cumplir sin necesidad de ningún mecanismo, sin necesidad de ningún organismo internacional, ni presencia de Human Rights Watch, ni de cortes internacionales, para poder sustentar y dar alcance a los desafíos en cuanto a factores sociales, políticos, económicos que implica el cumplimiento de los derechos humanos. Pero no podemos indicarle esa capacidad
a la sociedad, ni mucho menos a los individuos considerados como tal, el tener que defenderse, porque su Estado no le da cabal cumplimiento a la protección de los derechos humanos como tal. Entonces, por ende, el deber de defenderse a sí misma es casi que una réplica, réplica y una necesidad de lo que humanamente pudo haber sucedido, por supuesto, en el mes de octubre del año anterior y en la cual de una u otra manera desencadenó en un estallido social. O sea, no podemos, reitero, endilgarle esta responsabilidad ni a la sociedad, ni a los individuos plenamente considerados e individualizados, porque es el Estado quien debe dar lugar a esta defensa. A mí se me viene a la cabeza una frase muy prevalente de Kofi Annan, exsecretario ya general de las Naciones Unidas, en la cual él decía, no sé si la frase la manifieste de forma exacta, pero todos sabemos cuáles son los problemas y todos sabemos lo que hemos prometido conseguir, sobre todo cuando estamos en tiempos de campaña, ¿no? Lo que se necesita ahora no son más declaraciones o promesas, sino acción, acción para cumplir esas promesas ya expuestas. Y cuando yo hablo de esas promesas ya expuestas, sitúo, por supuesto, este fue un informe, estas palabras fueron durante un informe de las Naciones Unidas hacia el año del 2005, cuando existía una violación generalizada, aguda, de todas las causas predominantes en materia de violaciones de derechos humanos y las acciones que debía tomar la ONU, en este caso puntual, frente a cada uno de los estados a donde se estaban, por supuesto, dando estos focos como tal. Entonces, realmente el deber de defenderse a sí misma es un deber, es un derecho también que emana para el Estado de defender sus propios derechos humanos frente a cualquier tipo de agente internacional que pretenda inclusive la vulneración de los mismos. Cuántas veces también no hemos visto que por conflictos de carácter internacional se han desencadenado en luchas o violaciones masivas de estos derechos humanos, pero tampoco que el Estado, a veces en acciones permisivas a través de los agentes estatales, permite también, reitero, acepta, omite esta indefensión de los derechos humanos. La segunda es el sortear las consecuencias de la globalización como tal. Cuando yo les hablo del sorteo de las consecuencias de la globalización, estamos hablando también de una suma de más desafíos. ¿En qué sentido? En que bien se ha dicho que la globalización es un punto de evolución, pero también pudiésemos decir que puede estar directamente relacionado, así como la adaptación al impacto de las nuevas tecnologías, puede estar relacionado con la pobreza y las desigualdades mundiales, con la misma discriminación prevalente de ciertos grupos o colectivos, con los conflictos armados y la violencia que también se suscita, sobre todo más en las zonas rurales, que allá no llega la globalización, que en las urbes, con la impunidad, con la carencia de democracia, con el debilitamiento de las instituciones. Recuerde que las instituciones o los órganos públicos han prevalecido más bien en la implementación de mercados de tipo, si pudiéramos traer un poco a incorporación la visual de la escuela alemana llamada, ustedes la deben conocer, ustedes son administradores en el área pública o van a ser futuros administradores del área pública, y que de una u otra manera esta política del ordoliberalismo puede ser un poco prevalente en la presentación de monopolios empresariales existentes que invisibilizan, por supuesto, los derechos humanos de aquellas pequeñas y medianas empresas, por dar cabida, por supuesto, a la implementación de estos modelos económicos preponderantes o excluyentes, que claramente también pueden ser una de esas consecuencias negativas en la protección de los derechos humanos. Ni qué decir, por supuesto, que de estas dos características o de estos dos desafíos también surgen otros desafíos llamados de implementación como tal, cuáles pudiesen ser, se me ocurre en este momento, la brecha del conocimiento,
la brecha de la capacidad, la carencia de compromiso ciudadano frente al cumplimiento de los derechos humanos y la brecha de seguridad pública. Entonces, eh, eh, lo que pretendemos, y traemos un poco nuevamente a incorporación el discurso del señor Annan, o Kofi Annan en este caso, lo que buscamos es que para que las personas individuales y comunidades vean una diferencia real en su vida, el Estado debe implementar una suerte de políticas estratégicas que den cabida al cumplimiento de los derechos humanos. Yo pudiese también mencionarles los 4, 5, 6, 7 desafíos como tal. El tener un eficiente control popular sobre la administración de la justicia, que muy seguramente lo que nos va a suceder en las próximas, en el próximo año, es una reforma, una reestructuración de nuestra Corte Suprema, de una Corte Suprema que pueda generar un precedente en esta materia y un tribunal constitucional que no sea caracterizado por su eminente función política, a pesar de que tiene una suerte de atribuciones contempladas en el artículo 93, pero que se aísle de esa politización o de esa polarización en torno a este aparato estatal y verdaderamente sea un órgano de cierre en cuanto colabore con la edificación de políticas públicas constitucionales en materia y en el respeto de los derechos humanos. Aumentar el compromiso de los intelectuales ante los problemas sociales. Siempre hemos sabido que la academia, es un eje central para que los derechos humanos puedan encontrar bajo esta sinergia Estado, sector privado y entes académicos, encuentren teoría, praxis, un nicho para poder también redireccionar las políticas en materia de derechos humanos. Reformular la estructura funcional de la República Constitucional. Bueno, que no todo esté bajo esta premisa del concepto unitario, que de una u otra manera también dentro de esta gestión de gobierno se dé lugar a una descentralización de carácter territorial y administrativa que permita a las regiones también evidenciar sus propias necesidades y a partir de ahí el reconocimiento de esos derechos humanos como tal. La sexta y la séptima van encaminadas y van redirigidas a que el epicentro no es Santiago. El epicentro es cada una de nuestras regiones y que de una u otra manera yo creo que la imagen les dice mucho y aunque traiga un poco de remembranza negativa a esos derechos humanos como tal, claramente debemos a partir de ahí dar una mirada de tal manera que lo mejor que podemos hacer es crear una suerte de políticas, estrategias o política pública en esta materia para dar cabida, por supuesto, a lo que nos plantean los protocolos internacionales en cuanto a materia de derechos humanos como tal. Bueno, aquí estamos y reitero, si pudiésemos plantear, además de los 7 desafíos, que también se suman otros, y reitero, la pobreza, la desigualdad, la discriminación, los conflictos armados, la impunidad, la carencia de democracia, la debilidad de las instituciones, de nuestras bases institucionales, hacen que puedan ser de una u otra manera un caldo de cultivo y es lo que por supuesto no queremos para ello. Sigamos, ya vamos a ir cerrando un poco frente a lo que entendemos con los derechos humanos, a lo que pudiesen ser las características y a cómo también se puede dar otro tipo de clasificación que son los derechos explícitos e implícitos, denominados aquellos derechos de primera y segunda generación y los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, económicos y colectivos, entendiendo que también es otra clasificación, clasificación como tal. Entonces, lo que nos muestra el esquema claramente es que pudiésemos diferenciarlos en derechos explícitos e implícitos, los concernientes a la primera y segunda generación, e implícitos los referidos a la tercera generación, o también pudiésemos hacer esta clasificación global, derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y colectivos. Yo prefiero dar cabida a la tesis de primera, segunda y tercera generación, que creo que es mucho más didáctica y mucho más comprensible para ustedes.
Bueno, señores, con esto hemos terminado, por supuesto, nuestra sesión complementaria del sábado anterior y que de una u otra manera el próximo sábado, es decir, este eh, 3-4 de octubre, estaremos, por supuesto, evidenciando, ya cerrando la unidad 1 y haciendo una profundidad en los derechos civiles, económicos, sociales y culturales a partir de la existencia de ese pacto internacional de los derechos civiles y políticos y por supuesto también pacto internacional de los derechos civiles, políticos y económicos. Yo espero que los 7 desafíos de la democracia para ustedes sean más bien como un referente y más bien de una u otra manera pudiésemos aterrizarlos. Yo sé que siempre el tiempo es un poco acotado, pero claramente también hay otra suerte de desafíos que nos apremia y tenemos elementos también que se pueden configurar como son la migración, referente, por supuesto, a aquellas personas con tipificaciones o con fenotipos indígenas o afrodescendientes, que de una u otra manera lo que hay que buscar es que el discurso actual ya ha ido cambiando, afortunadamente, pero sigamos evolucionando y se le permita, por supuesto, a esta ley de migración encontrar una especie de identidad de género, de tal manera que permita el verdadero acceso y en cuanto a los cumplimientos de los protocolos internacionales en esta materia y por supuesto el respeto de los derechos humanos. La discriminación estructural, también cuando hablábamos de estos desafíos, la discriminación por razones socioeconómicas o de clase también es importante. La violencia y el uso de la fuerza, recientemente lo que vimos en el estallido social. O sea, no, yo no me atrevo en este momento a categorizar tan tajantemente si hay una especie de vulneración en cuanto a tortura, en cuanto a una desaparición forzada, pero sí hubo una suerte de violencia policial en las últimas manifestaciones y en las cuales hay que indagar en cuanto a una actitud profunda y arraigada exactamente qué tipo de discriminación o exclusión estructural pudimos haber evidenciado en el último estallido social. Por ende, todo lo que le estoy mencionando genera una obligación latente para el Estado y reitero, nunca va a ser suficiente en repetirlo. En esta obligación de proteger, de respetar y de garantizar. Pero ojo, que también, como yo lo comentaba en un momento, o si bien a veces se replica un poco que tengamos esta subsidiariedad extrema, también de una u otra manera sí necesitamos un punto de equilibrio entre el sector privado y el sector público, de tal manera que la institucionalidad encuentre una forma de equilibrio, una forma de complemento y una forma de estabilidad y de tal manera que el Estado así hay, bajo esta fórmula puede adoptar las políticas públicas que claramente superen estas segregaciones territoriales y estos conflictos de índole local y nacional y que den cabida a alejarnos de las fuentes de desigualdad y por el contrario, así como yo también lo decía, la responsabilidad de los privados, o sea, cómo podemos complementar. Recuerden que hay un principio de la responsabilidad social y en ese concepto de la responsabilidad social también están los actores privados inmersos. Ellos tienen una responsabilidad de carácter indirecto, pero igual pueden colaborar con esta responsabilidad compartida entre estados, empresas, organizaciones de la sociedad, de eliminar todos los tipos de violencia existente y, por supuesto, las lógicas de exclusión y discriminación estructural, que por supuesto también puede ser desafíos para la democracia en materia de derechos humanos. Tengan todos una excelente jornada. Nos vemos en la próxima sesión, que con toda seguridad ya estaremos
estaremos cerrando. Vamos a ampliar la cámara. Ahora sí, estaremos cerrando la unidad número 1 para dar cabida a la unidad número 2. Muchas gracias.